Así se vive y se respira el arte en las salas y escenarios reales y virtuales de la Municipalidad del Imperio. Así son las cosas. Análisis y diversión. Auspician al periodista Ricardo Sánchez, Cultura Gobierno de la Provincia de Córdoba, Delegación Río Cuarto. No más. Tenemos todo para que vivas momentos inolvidables. Casinos de Córdoba. Vení, jugá, divertite. Así son las tablas, las letras y los pentagramas. El arte del espectáculo con Ricardo Sánchez. Primero fue la noticia irrumpiendo en la mañana, sorprendiéndonos a todos, aunque sabíamos que no podía ser extraño. Ya lo habían dado por muerto un tiempo atrás y tuvieron que salir a desmentirlo. Ahora es cadena nacional, está todo el mundo hablando de lo mismo, Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, escuchaba fragmentariamente esa participación de Luis Segarra, que se confesaba un admirador. El ricotero del grupo, digamos. El ricotero del grupo, y pensaba que de alguna manera él simbolizaba un fenómeno muy, muy curioso en la Argentina. Yo no soy, ni mucho menos, un conocedor profundo de la obra del Indio Solari. En cualquier caso, sí, puedo decir que las canciones que he escuchado me llamaron la atención primero por su voz, que no se expresaba en todo su poder en el tema que acabamos de escuchar, que nos decía la productora que es de la nueva etapa con los fundamentalistas del aire acondicionado. Lo primero que me llamó la atención fue esa voz tan poderosa y además que se avenía muy bien a la música que había conseguido desarrollar con el grupo, fundamentalmente en lo que un poco conozco más en su primera etapa. Después lo que me llamó la atención es cómo en una etapa en la que es más difícil encontrarse con análisis acerca de las letras tan herméticas que desarrolla en las canciones el Indio Solari, son capaces de encontrarse con, digamos, la descripción del submundo, de lo que se ve menos, y cómo esas letras herméticas han podido calar en nuevas generaciones que aparentemente están siempre ligadas a lo más sencillo y a lo más simple, ¿no?, en cuanto al desarrollo de las letras. Esas fueron las dos cosas que podría decir en torno a la producción del Indio Solari. Por eso, porque tengo una limitación en cuanto al conocimiento profundo de esa obra, es fantástico que hayan convocado a quien me ha ayudado en muchos casos a comprender la aparición de los nuevos fenómenos musicales o de las nuevas creaciones musicales o de los nuevos grupos, que es Andrés Natali, con quien creo que estamos en contacto en este momento. Andrés, ¿anda por ahí? Sí, hola, buenos días, Ricardo. Buenos días, Guillermo. Abrazo, Andrés, abrazo. Abrazo. Sí, hoy es un día, la verdad, que para los que nos gusta el rock es un día muy triste. Y déjame decirle que sí, es muy difícil redondear el paso a la eternidad de alguien que fue tan fundamentalista justamente a la hora de componer varias de las más grandes canciones del rock nacional, justamente por lo que decías vos, Ricardo, por su lírica, muchas veces difícil de descifrar, y muchas otras un tanto más simple, pero que siempre con una lírica que no nos tocaba en lo profundo, como en su
última etapa, en la canción que justamente escuchamos recién, cuando dice el dolor más puro es el de haber sido tan feliz. O con Los Redondos, cuando decía que el lujo es vulgaridad, que la vida sin problemas es pasar el tiempo a lo bobo. Y en su última etapa también con esa gran frase, enorme frase, que se convirtió en bandera, que si no hay amor, que no haya nada. Hay también una referencia de que se refuta a sí mismo, que nosotros lo usamos para esta charla. Perdón, la idea del vencedor es vencido. Él es un vencedor no vencido, ¿no? Su paso a la eternidad y el impacto que está generando. Están en cadena los medios de comunicación transmitiendo la muerte del indio. Lo refuta a sí mismo. Él es un vencedor no vencido, ¿no? Y ha sido tan particular que yo sé, inclusive en círculos cercanos, de gente de más o menos mi edad, que sin embargo se ha sentido atraída a participar del que se define como el pogo más grande del mundo, ¿no? Esa cosa tan ese singular, ritual, sí. es claro, ese ritual tan singular que evidentemente hay algo que los mueve, esas cuestiones que secretas e imposibles a veces de describir con precisión, que son los fenómenos masivos. En el caso del indio indudablemente se dio, y precisamente lo que llama la atención es que ha sido una conjunción de cosas sobre la base de una poesía metafórica muy cerrada, que en muchos casos yo no sé si todo el mundo alcanza a entender en puridad lo que dicen algunas de sus canciones, y sin embargo transmiten una potencia impresionante, ¿no? Absolutamente, sí, digamos que es una síntesis eso de que fue un vencedor vencido, porque justamente lo que significó el fenómeno Redondos hizo que se le fuera de las manos al punto que tuvieron que dejar de tocar, porque bueno, ya era un fenómeno masivo, único, quizás en el mundo, quienes tuvimos la gran suerte de verlo varias veces en vivo, y yo que tuve la suerte de poder verlo digamos, en los comienzos, cuando ya se hicieron un poco más conocidos, y poder verlos varias veces, digamos, el crecimiento de la banda. La primera vez que lo vi fue en Rosario, en 1990, en un gimnasio de un club, y me llamaba, bueno, yo era muy joven, y me llamaba mucho la atención la devoción que ya había por parte del público hacia la banda. Después lo pude ver en Villa María, digamos, en el 92, en un boliche, en una etapa intermedia, hasta la explosión, cuando los pude ver en el anfiteatro ya de Villa María en el 97, en la presentación de Los Belitos, que al año siguiente fue cuando ya comenzaron los desbordes de la gente que querían entrar gratis, y bueno, después aquella conferencia de prensa de las poquísimas que dieron en Olavarría, cuando ya era el fenómeno que no pudieron controlar, y de hecho en su carrera solista, digamos, dejó de cantar cuando comienza su problema con esta maldita enfermedad. Pero asimismo yo creo que ya había llegado un momento que no podía seguir tocando en vivo, porque bueno, era mucho más grande el fenómeno, lo que se denominó la misa ricotera, de lo que se podía, digamos, asegurar en vivo con las cuestiones de seguridad. Y digamos, el indio fue como síntesis. Lo que se me ocurre de decir fue, digamos, la bandera en los corazones, que él mismo decía de su público, de esos pibes desangelados. ¿Qué explicación le encontrás, Andrés, al fenómeno? Desde el primer momento que lo empezaste a seguir, ¿qué era lo que fue construyendo el mito?
Es muy difícil de explicar, digamos, lo que pasó con Los Redondos, porque insisto, no volvió a pasar y no creo que vuelva a pasar. Se convirtió en esa cuestión que en algún momento como que había que ser ricotero, ¿no? Que era realmente una misa que era más allá de juntarse por la música, sino era de juntarse para ir a una misa ricotera, digamos, la celebración del encuentro previo, el cantar, las banderas, los trapos, se fue convirtiendo en algo que era identificatorio, digamos, para todos aquellos que nos gusta el rock. En realidad, como sucede frecuentemente con los grandes fenómenos de masa, y este indudablemente era uno de ellos, a veces es difícil encontrar la explicación, y se dan a veces misteriosamente, y a veces con buenas vibras y con buenos resultados, y otras veces con resultados nefastos. Por suerte, en este caso, más allá de esos desbordes que decía, lo que motivó ese gran desarrollo es la música, y finalmente habrá que ver cómo se decanta todo después de la muerte del Indio, pero en todo caso, allí está. Es probable que todos los que participaron de eso que bien llamás y que han llamado los medios la misa ricotera, se verá cómo se sigue con esto. Mientras tanto, aquel que fundó ese desarrollo, acaso sin saberlo ni comprenderlo demasiado, ha dejado esas canciones, ¿no? Y más aún, digamos, porque se trató de uno de las primeras bandas, Los Redondos, autogestiva, completamente autogestiva, digamos, fue y continuó con la autogestión hasta que se separaron, digamos. Eso hizo inclusive que también mucha gente se acercara a ese fenómeno. En mi caso, como periodista, era eso, era impresionante ver en vivo, digamos, todo lo que se armaba en las ediciones de los discos, de los CD, que eran una obra de arte con rocambole a la cabeza. Era realmente sorprendente. Cada edición, cada concierto en vivo que uno pudo ver era sorprendente, era diferente, era único, y yo creo que irrepetible. Andrés, muchísimas gracias. Con Ricardo son los especialistas en la radio. No, en realidad de el cultura. especialista en esta materia indudablemente es Andrés. Yo apenas he tocado un poco, apenas de oído. Bueno, han aportado el material sensible que la mañana necesitaba. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias. Abrazo para todos ahí. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado.